Buenos días, buenas tardes, buenas noches, según el horario que me estén viendo. Me llamo Mariana y tengo 8 años. Soy con mi papá, preséntate. Buenas noches, estamos de vuelta con el video 159. El tema es cuidado con las contrataciones. Sabemos que la lucha no es contra carne ni contra sangre, sino contra espíritus y potestades malignas. Y los tiempos están complicados, hay que luchar mucho. No sé cómo estará yendo eso en otros países, pero acá en Perú se nos fue el agua. Hace un calor de miércoles. Hay huaicos y no sé qué más hay en las demás regiones. Ha habido lluvias torrenciales, huaicos, el calor es insoportable. Y no tenemos agua acá. Digo, Ya llegó el agua, pero hemos tenido complicaciones, toda la ciudad, después de las lluvias torrenciales que han habido, parece que había afectado. A las cañerías, porque yo he visto en Chiclayo que todas las cañerías han Claro. explotado. Sobre todo en ciudades de costa que no están acostumbrados a lluvias torrenciales, pero así como ocurrió en el año 2017 con la corriente de la Niña, y en 1980 cuando hubo también fuertes lluvias torrenciales. Pero esta ha sido peor que esas dos lluvias. Hasta han habido desapariciones de personas. Sí. El agua corría como río por las calles. Y bueno, esto no es nada, Mariano, para todo lo que va a venir no es nada. Es un pequeño... peñiscón. Las contrataciones, cuidado con las contrataciones. Ese es el tema de hoy. Quiero cantar una cancioncita rápido antes que se me vaya. Esta es la otra canción que el Señor puso en mi corazón. ¿Es nueva? Sí, hemos cantado. Es la penúltima canción que se compuso. Gracias, Jesús, por tu amor. Estaba perdido en el mundo sin Dios. Y Jesús vino y me dio salvación. Ya esta canción casi no la hemos practicado. Mi alma te alaba a ti, mi Jesús. Mi alma te adora a ti, mi Jesús. Gloria a Dios. No lo quiero hacer largo el video. Comenzamos vamos directo al grano. El problema de las contrataciones es que generan... O sea, es como si le dijeras a tal hombre, mira, préstame 100 soles, como decimos con la moneda peruana, y luego yo te los pago, ¿ya? Después
de varios tiempos, el Señor a uno le paga y el Señor le dice, ¿por qué no me pagas? Ya, después, te lo juro. Ahí la palabra juro es una contratación. Así que ahí ya estás contrataciendo. Cuidado con las contrataciones. Claro. Ahí han habido dos contrataciones. ¿Qué significa contratación? Es el acto de hacer una transferencia, un acuerdo, un pacto. Cuando la persona hace una promesa, está haciendo una contratación. Cuidado con las promesas. Más vale no prometer que prometer y no cumplir. En todo caso, no prometas y hazlo sin prometer y los hechos demostrarán. Cuidado con las actas. Toda contratación genera contratos, actas. Busca Ezequiel 28:16. Y acá hay algo muy importante. ¿Quién se llenó de contrataciones? Las contrataciones generan ambición. ¿Ezequiel qué? 28:16. Las contrataciones generan ambición. Que la persona tiene que tener más y más y más. Más transacciones. 28 y 16. 28:16. Pero por tantos negocios que hacían... Negocios, en otra versión se le dice la palabra contrataciones. Ahí le llaman negocio. Es lo mismo, contratación. Pero por tantos... Léelo así, por tantas contrataciones. Pero por tantas contrataciones que hacías, te fuiste llenado de iniquidad y yo te expulsé del monte de Dios y te arrojé lejos de las piedras encendidas. Aquí le está hablando. Le está hablando en ese entonces a Lucifer, que después se volvió Satanás. Como a uno le dicen querubín. Fue el que tuvo más conocimiento de toda la creación, el que estuvo encima de toda la creación, el que se llenó de puras piedras preciosas. Y justo me hizo recordar una película que hace bastantes años vi, donde un superhéroe tenía un amigo que le ayudaba en sus batallas y descubrieron un nuevo poder. Y el amigo del superhéroe se envició tanto con ese poder que el superhéroe lo tuvo que desterrar. Sí, cuando una persona ambiciona, pues eso dice, cuidado con las contrataciones. Porque toda contratación es un intercambio, una transferencia. La persona algo da para recibir algo y genera un acta. Hay personas que van, por ejemplo, Mariano, a los brujos y le dicen, por ejemplo, quiero que me hagas un trabajo de brujería para que esta mujer pues se enamore de mí, por ejemplo. Okay. Entonces hace una contratación, un acta, pero compromete su alma. Y las contrataciones son muy peligrosas. Y fue Lucifer que se llenó de contrataciones, hizo contrataciones por doquier, ambicionó. O sea que una contratación está amarrado con la ambición. Con la ambición. Es como la gente de poder. La gente de poder quiere más poder. La élite que tiene pues está encima de los gobernantes, gente de mucho poder. Ellos por ejemplo, se han enriquecido con lo que ha ocurrido en el año 2020, sin mencionar nombres. Entonces, más ricos han desaparecido, ese es el objetivo, han querido aparecer y lo han conseguido los negocios.
se han cerrado los pequeños negocios. Y las contrataciones eran a favor de los poderosos, que tienen el control absoluto de todos los sistemas. Ya no quiero seguir hablando de este tema, me van a bajar el video. Volviendo al tema de contrataciones. ¿Por qué se habla de este tema? Cuidado con las contrataciones. Porque las contrataciones están muy amarrados con la ambición. Ahora vamos a trasladarlo en el plano de, vamos a decirlo así, de un siervo de Dios que quiere, por ejemplo, tener más, vamos a suponer un siervo que es un pastor, vamos a poner un ejemplo hipotético, y que tiene más ovejas y arma una red y hace contrataciones. Los trae las ovejas, pero bajo contrataciones. El pastor le dice, yo voy a orar por ti, yo voy a velar por ti, yo voy a leer la Biblia por ti, yo voy a enseñarte a que aprendas, y muchas cosas, ¿no? Pero no le voy a enseñar todo, sino lo necesario, porque eso es lo que ocurre en muchos casos. Se guardan lo más preciado para ellos nada más. Las contrataciones que hacen, Mariano, es justamente coger a las ovejitas y hacerles contrataciones. Te vas a venir acá, pero tienes que cumplir ciertas normas, ciertos reglamentos que yo te voy a imponer. Y muchos de ellos no están en la Biblia. No están en la Biblia. Pero bueno, ¿a qué quiero llegar? Cuidado con las contrataciones. Cuidado en dónde estamos asistiendo. Yo felizmente no vengo de cuatro paredes. Cuidado con las contrataciones. Cuidado con las contrataciones a nivel de religiosidad. Cuidado con las contrataciones a nivel de relaciones entre personas. E inclusive, Mariano, hay contrataciones hasta de parejas. ¿Cómo así? Que el hombre promete el módulo, el cielo y todo, con tal de alcanzar a la mujer, ¿no? Pero a veces no llega a realizarse eso. Entonces ese es otro tipo de contratación. Las promesas. Las promesas ya generan una contratación. Hay que tener mucho cuidado. Y hay personas que tienen contrataciones con pecados. Están arrastrados con un tipo de pecado. Por ejemplo, vamos a suponer, son personas que no pueden dejar un vicio, sea cual sea el vicio. Es una contratación. Hay que romper las contrataciones. ¿Cómo podemos romper una contratación mañana? ¿No? Con liberación. Claro. La liberación rompe contrataciones. Hay contrataciones que vienen de nuestros padres, de nuestros abuelos, de nuestros bisabuelos y tatarabuelos hasta la cuarta generación. Y esas contrataciones arrastran a la descendencia hasta la cuarta generación. Hay que romper esas contrataciones de maldición generacional. En el nombre del Señor Jesucristo. En el nombre de Cristo Jesús. En el nombre de Jesús Nazaret. Se rompen las contrataciones generacionales. Porque no sabemos nosotros qué contrataciones han hecho nuestros padres, abuelos, bisabuelos, tatarabuelos. Y es necesario romper esas contrataciones
en el nombre del Señor Jesús. El Señor, nombrando al Señor Jesús, se rompen las contrataciones. Entonces, Mariano, hay contrataciones generacionales también. Es más, enfermedades generacionales. Padre diabético, hijo diabético. Pero uno rompe la contratación generacional de herencia que arrastra de una generación a otra generación. Hay que tener mucho cuidado con lo que decimos, con lo que esta boquita, con lo que declaramos, porque las declaraciones se convierten en contrataciones también. Nosotros solamente debemos declarar la palabra. Mariano, Sí. ¿qué debemos declarar? La palabra. De Dios. Sí. En la lucha contra los espíritus inmundos. Con pura palabra de Dios. El espíritu inmundo está derrotado en el nombre de Jesús Nazareno. ¿Por qué? Porque fuiste vencido en la cruz. En la cruz el Señor nos redimió de todos nuestros pecados. Somos libres. Estamos bajo la gracia, no bajo la ley. La ley es otro tipo de contratación. Y eso estaban los judíos con la ley de Moisés. Y era una contratación. Es decir, leyes que no se podían quebrantar, transgredir, romper, anular. Porque había maldición. Si cumple la ley de Moisés, dice la palabra de Dios, en Deuteronomio, serás bendito tú en tu entrada, en tu salida, será bendito tu familia y aún tus hijos y aún tus animales. Pero si no cumples, viene toda la maldición. Es horrible eso. Leerlos, uno lo ve terrible, terrible. Estamos libres, no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia del Señor Jesucristo. Por lo tanto, caminamos haciendo justicia. Caminamos amando la misericordia. ¿Sí, no, Mariano? Sí. Caminamos cumpliendo las dos leyes. ¿Cuál es la ley? Ama a tu Dios. Y ama a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, esa es la base del amor. Y no estar declarando contrataciones de la carne. No jurar. Este es otro tipo de contratación. No jurar ni por el cielo, dilo tú, Mariano. No jurar ni por el cielo ni por la tierra. Ni por la tierra. Tu palabra sea sí o no. Pero no. Genera contratación. Todos los juramentos generan contratación. Actas. Cuando una persona, Mariano, Sí. para revolcándose en un tipo de pecado, y no voy a hablar de los pecados de la carne, porque eso le encanta a los religiosos. Yo no soy religioso, no creo en ninguna religión, respeto toda la religión, católica y protestante, sea cual sea la denominación. No me preocupo, ni me incomoda conversar con un católico o un protestante. Pero volviendo al tema, Mariano, volviendo al tema de las contrataciones, antes que me salga del tema, debemos nosotros tener ese discernimiento que estamos guiados bajo el espíritu y no bajo la carne. Y voy a hablar de pecados del corazón, no de la carne, como pues adulterio, fornicaciones, tantas cosas más. Esto les encanta a los religiosos. Yo voy a hablar de los pecados de la carne, mejor dicho del corazón que sale. ¿Cuál es?
La idolatría, ¿sí o no, Mariano? Sí. Es un pecado fuerte. Cuando una persona ama demasiado a otra persona encima de Dios, es un idólatra. Ahí está haciendo una contratación. Y Dios está en primer lugar, en segundo lugar están los seres queridos. La persona que es hipócrita, la persona que es cobarde. Ahí en la Biblia habla, ¿no? Dios aborrece a los hipócritas, a los cobardes. Entonces necesitamos nosotros tener mucho cuidado de las contrataciones que hacemos cuando pecamos del corazón, cuando ambicionamos y la ambición está encima de los valores ya. O sea que atropella a todos con tal de alcanzar esa ambición. No le interesa nada. Esto es lo que hacen la gente de poder. Atropellan, destruyen a sus competidores, pero usando cosas que son estrategias de lo más bajo. Destruyen a los chicos. Es lo que está ocurriendo en Estados Unidos. Un banco de Valle Silicon quebró en 2 días. En 2 días colapsó. Porque eso es cierto. Si todos quieren retirar su dinero al mismo tiempo, el banco colapsa, sea cual sea el banco. Porque dicen los analistas financieros, algunos dicen 2, 3%, otros dicen hasta 8% es lo que tiene el dinero físico. El resto es intangible. El resto no es físico. Y colapsaron. Lo mismo que ocurrió con Quédate en Casa del año 2020. Quédate en Casa hicieron que todas las pequeñas empresas colapsaran. Entonces, ¿a quiénes dejaron libre? Al rico se hizo más rico y el pobre se hizo más pobre. Y quieren destruir la clase media. Ahora están yendo con los bancos. Bancos pequeños también. Y los bancos, grandes bancos, esto sí. No sé si BCP es un grande banco o pequeño banco. No, es pequeño, es pequeño. Estamos hablando de bancos de reserva de Estados Unidos, Western de Perú. Union, Western Union. El Banco Central de Reserva de Perú. Western Union. No, ese no es banco. No mencione nombre, Mariano. En un video no mencione nombre. Mejor dicho, es una entidad que hace transacciones, de transferencias. Pero estamos hablando... O sea que no me quiero ver el tema. Las contrataciones alcanzan a la persona que es un creyente, un hijo de Dios. ¿Cuándo? Cuando hay ambición. ¿Cuándo? Cuando ocurre el pecado del corazón. Cuando se desvía del camino angosto. Pregunta que te hago, Mariano. ¿Qué? ¿Un hijo de Dios se puede desviar de un camino angosto? Difícil. Pero ocurre. Ocurre, sí. En la Biblia. ¿Qué pasó con Jonás? Era hijo de Dios. Sí. Era un profeta. Sí. Tuvo una orden. Ándate a Nínive. Y este se corrió. Anda a Nínive, ¿no? Sí. Se fue por otro camino. Se desvió. Y ocurrió lo que ocurrió. Entonces, un hijo de Dios se puede desviar, sí. Pero es parte del aprendizaje. El Señor, si es un hijo de Dios,
Si es un escogido desde antes de la fundación del mundo, el Señor lo va a traer. Él tiene sus multiformas, formas de poder traer a un hijo de Dios que se ha desviado del camino. Lo va a hacer. Si no es hijo de Dios, nunca lo fue. ¿Quién lo sabe eso? Solo Dios en Jesucristo. Él conoce los corazones de cada uno. Pero tenemos que tener cuidado con lo que hablamos, cuidado con lo que decimos, cuidado con lo que prometemos, cuidado con nuestro corazón de no ambicionar o codiciar lo que otros tienen. No codiciar. La codicia es sinónimo de la ambición. ¿Y qué fue lo que hizo Lucifer? ¿Codició o no codició? Codició. Porque el Señor le dio un conocimiento encima de toda la creación. Y él quiso ser igual a Dios. La codicia y la ambición. Por sus múltiples contrataciones fue desterrado. Ya no más se le llamó Lucifer, se le llamó Satanás. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado con las contrataciones, las actas. Todo acto que va en contra de las leyes de Dios, ese acto es una contratación. Genera un acta. Nuestras acciones, sean buenas o malas, son apuntadas para el juicio final. ¿Sí o no, Mariana? ¿Sí? ¿Qué? Concéntrate. Nuestras acciones, buenas o malas, son apuntadas para el juicio final, ¿es correcto? Sí. Entonces, Mariano, participa. Te voy a hacer preguntas. Okay. Entonces, si la persona está cayendo en un pecado de su corazón, ¿está generando contrataciones o no? Sí. Claro. Porque la actitud negativa de una persona le da derecho a los espíritus inmundos para que entren en ese cuerpo. Se abren las puertas, entran los espíritus inmundos. El mal proceder abre puertas, ¿sí o no? Claro. El mal proceder genera, Mariano, contrataciones, Sí. genera actas, claro. Entonces hay que tener cuidado, porque de las múltiples contrataciones va a ser arrastrado, puede ser arrastrado un hijo de Dios, pero todo eso ocurre porque el Señor lo permite, como el hijo pródigo, ¿no? ¿Qué fue con el hijo pródigo, Mariano? Lo que pasó es que el hijo pródigo se ambició con el dinero y le pidió a su papá su herencia y se fue a codiciarla y luego al final perdió todo. A derrocharla. A derrocharla. Él tenía contrataciones, él estaba arrastrado por todo lo que hizo. Pero, ¿qué pasó? Al final se arrepintió. Se arrepintió. El arrepentimiento destruye una contratación, destruye un contrato, una acta. Y el arrepentimiento es importante. Y una persona se arrepiente porque Dios le toca tu corazón. Y todo lo que vivimos, sea bueno o malo, es parte de nuestro aprendizaje. Pero hay que tener cuidado con las cosas malas que generan contrataciones, generan actas. Ahí nos están apuntando, inclusive hasta los espíritus del mundo están mirando. Allá, ambicionaste. Allá, codiciaste. Ya. Te volviste hipócrita.
Y estas cosas hacen que se generen actas. Hay que tener mucho cuidado con nuestro corazón. Por eso, para hacer liberación, es necesario romper actas. Y las actas se generan por los pecados del corazón, más que de la carne. Eso es lo que Jesucristo más aborrecía. ¿Qué era lo que más aborrecía? ¿La hipocresía de quién? De la hipocresía de los Fariseos, sí, ¿no? sí. Ahí tienes, para que veas las contrataciones ahí. A ver, busca la definición de contratación. A ver, Mariano. A ver. La palabra hebrea que se ha traducido como contrataciones se origina de un verbo hebreo que significa traficar o intercambiar mercadería. Lucifer hizo contrataciones con la tercera parte de los ángeles. Los arrastró y los convenció. Entonces, por sus múltiples contrataciones, fue desterrado. Claro. Nosotros debemos cuidar nuestro corazón de las contrataciones que hagamos. Mucho cuidado. Bien, Mariano. Ya se pasó un poquitito el tiempo. ¿Cuánto va? 31 minutos. Defíneme las contrataciones aptas. Una contratación que genera Una contratación genera un contrato. un contrato Un acto. que te lleva a la ambición y esa ambición no te lleva a nada bueno. Lo que origina la contratación es que, por ejemplo, tú tengas una deuda y tú lo juras o lo prometes que le vas a pagar la deuda, pero es una contratación. Pero hay que tener cuidado con las contrataciones. Ese es el tema, cuidado con las contrataciones. Por ejemplo, hay una palabra donde se le perdonó la deuda, ¿no? A un siervo. Ah, esa palabra. A ver. O sea, de que... el rey estaba para cobrarle la deuda a cada uno de sus siervos y uno le debía $1.000.000. Por decir una cantidad muy grande. Le connotó, le perdonó. Le perdonaron la deuda. ¿Qué hizo este mal siervo? El siervo se fue con un amigo que le vendía Le debía algo. le debía poco, menos de $1 millón, menos un poco. Una cantidad poca le debía. Y ¿Qué hizo? le exigió que le pagara, pero el siervo le dijo, pero su amigo le dijo de que No esperaba, tenía. no tenía, lo mandó a la cárcel. El siervo malo. Y el rey, cuando se dio cuenta, lo llamó al siervo y le dijo, siervo malo, te perdoné la deuda. ¿Por qué no perdonaste la deuda a tu amigo y lo mandó a la cárcel y liberaron a su amigo? Ahí